Los colegios privados solo tienen permitido hacer 3 cobros, recuerde, la cuota de ingreso al colegio, la matrícula y la pensión mensual. Vamos a hablar sobre este tema con él. ¿Cómo estás, Crisólogo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Giovanna, hola Manuel, un gusto escucharlos y efectivamente esos son los 3 únicos conceptos que los colegios pueden cobrar. Empero, como ustedes saben, a lo largo de los años los colegios han venido cobrando otra clase de cobros que eran absolutamente indebidos. Por ejemplo, cobraban la cuota PAFA al inicio del año, por ejemplo, cobraban la pensión de manera adelantada antes de que se preste el servicio, obligaban al padre de familia a comprar los útiles escolares de determinada marca, obligaban a los padres de familia a comprar los uniformes en un establecimiento predeterminado, obligaban a los padres a firmar letras en blanco para que en caso se atrasen ellos puedan colocar los montos adeudados más una serie de comisiones, intereses y demás. Es decir, durante años los colegios han venido efectuando una serie de cobros. Ahora, esta situación se ha tornado más aguda debido a la pandemia, en la cual ya no hay clases presenciales, sino clases virtuales. Lo que ha sucedido es que los padres de familia están muy indignados desde hace un año, porque a pesar de que la clase ya no es presencial, les han seguido manteniendo los precios de las pensiones al mismo precio que cuando las clases sí lo eran. Entonces los padres han ido exigiendo una rebaja en el precio de las pensiones. Sin embargo, como el Estado no puede ordenar que los colegios cobren tal o cual suma de dinero porque no hay control de precios en el Perú, los padres están pues inermes, indefensos. En ese sentido, en ese contexto, el año pasado el Ministerio de Educación expidió una serie de normas legales referidas básicamente a la calidad del servicio educativo. Una encuesta que realizó Azteca el año pasado y que fue suscrita por 48.000 padres de familia demostró 2 temas: que los padres están preocupados primero por el precio y segundo por la calidad del servicio. En cuanto al precio, ya lo dije, el Estado no puede intervenir para fijar precios de estos productos. Sin embargo, Manuel, Giovanna, hay cosas que sí podría hacer el Estado en relación al tema económico. La primera y más sencilla es expedir el reglamento del decreto de urgencia 02-2020 del año pasado. Este decreto de urgencia 02-2020 establecía una serie de medidas para el dictado de las clases de manera remota. Pero este reglamento también tenía una disposición muy interesante. En este decreto se señalaba de que la cuota de ingreso, como muchos padres hicieron que sus hijos se fueran a colegios públicos porque no podían pagar las pensiones, porque perdieron el trabajo, entonces se estableció la posibilidad de que les devolvieran la cuota de ingreso o por lo menos la mayor parte de dicha cuota. Por ejemplo, un padre había pagado la cuota de ingreso y se decretó, la pagó en el mes de marzo y en marzo se decretó la cuarentena. Entonces a partir de ese mes dijo el padre, no, yo no tengo plata para pagar, entonces lo que voy a hacer es enviar a mi hijo a un colegio público. Oye, devuélvame colegio particular la cuota de ingreso. Entonces, para la devolución de esa cuota de ingreso se requería una fórmula matemática. Esa fórmula tenía que estar en el reglamento de este decreto que les comento, y dicho reglamento debió haber salido publicado en julio pasado. Hasta hoy, que estamos en enero 22, no ha salido publicado, lo cual indica que los colegios no les devuelven la cuota de ingreso a los padres de familia a falta de esta fórmula matemática que está consignada en un reglamento. Y si este reglamento se publicara, ello sería un alivio para los padres de familia. Entonces, por lo menos en el tema económico, esa sería una manera efectiva, más allá de retórica, que tendría el Estado de aliviar las condiciones económicas que están padeciendo los padres de familia. Ahora, cuando por ejemplo, Sí, adelante, solo. No, lo que te quería decir, entonces, si el Estado, si el gobierno tiene una genuina preocupación por los intereses económicos de los padres de familia tan golpeados, lo que debería hacer el señor ministro de Educación, a quien dicho sea de paso, le hemos cursado una carta en tal sentido el año pasado, es sacar de una vez este decreto. Repito, Manuel, este decreto debió haber salido publicado en julio. Estamos acabando enero del año siguiente y todavía no tenemos. Y aquí hay millones de soles que han pagado los padres de familia por concepto de la cuota de ingreso que permanecen en las arcas de los colegios privados. Y los colegios privados, a pesar de que hay muchos de ellos que tienen unas condiciones de bonanza económica, han tenido en la mayoría de los casos una actitud muy lamentable, pero muy lamentable en relación a las penurias económicas por las que atraviesan los padres de familia. Solo quiero señalar, antes Manuel, que me digas lo que me quiere decir, solo quiero señalar que los colegios, que la educación no es un servicio cualquiera.
es un servicio público en el cual no se trata de que están vendiendo zapatillas, o están vendiendo caramelos, o están vendiendo ropa, están vendiendo educación. La educación es un derecho constitucionalmente reconocido y por eso es que se habla de la famosa comunidad educativa, en la cual padres, estudiantes, docentes, directivos del colegio forman parte de esta comunidad que es una suerte de familia, y a pesar de ello se portan de una manera los colegios tan drástica con los padres, como saben de que el Estado no les puede obligar a poner precios, ellos se aprovechan de esa circunstancia. Por tanto, la exhortación de la radio es a que recapaciten los directivos de los colegios y entiendan que la situación penosa de los padres de familia en materia económica no solo se mantiene, sino que está agudizado este año. Correcto. Bueno, el Ministerio de Educación acaba de emitir una norma para habilitar, ordenar que inicie ya el proceso de matrícula escolar 2021 este lunes, el 25. Sí. Por eso es que el tema es sumamente importante. Atención, padres de familia. Estamos hablando con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Por supuesto, vamos a volver a tener, ojalá que no tanto, pero los mismos abusos, las mismas cosas y las mismas dificultades en el tema de cobros excesivos, innecesarios, ilegales que suelen ocurrir. Así que hay que escuchar con detenimiento esta conversación. Crisólogo, los padres que se ven de alguna manera, bueno, atropellados, vulnerados, que sienten que están cobrándole lo que no corresponde, que sienten que están faltando a la norma, ¿tienen caminos, digamos, operativos, eficientes y eficaces para el reclamo, para que su reclamo sea atendido e inmediatamente algún organismo público de fiscalización y control actúe y ampare a ese padre en el Perú, o estoy soñando? O sea, si bien es verdad que en el canal, teóricamente, formalmente, existen esos canales que tú mencionas, cuando tú dices que esos canales deben ser eficientes, efectivos, ahí la cuestión es más delicada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los colegios públicos, en caso de que se cometa cualquier abuso, el padre de familia puede acudir a la UGEL correspondiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, ¿de qué se quejan los padres? Que los canales establecidos para que se puedan quejar son ineficientes, no les contestan, pasan los meses y hay un silencio absoluto. Entonces, si bien es verdad que se cumple con la formalidad de tener estos canales para reclamar, en la práctica no sirven para mucho. En el caso de los colegios privados, la entidad competente es el INDECOPI. El INDECOPI está haciendo esfuerzos denodados, según se puede leer en las noticias últimamente, para hacer fiscalizaciones. Sin embargo, esta es una tarea bastante complicada. ¿Por qué? Porque normalmente los padres de familia se muestran reticentes o se mostraban reticentes para presentar reclamos de los consumidores por temor a las represalias en que podían incurrir los colegios contra sus hijos. Sin embargo, en esta época en la cual los chicos no van a clases, los padres podrían armarse de valor y presentar reclamos, pero reclamos sustentados, porque ese es el gran problema, que muchas veces solo es el dicho, ¿no? Oye, ¿sabes qué? En el colegio tal me están cobrando el pago de la cuota PAFA por adelantado, o me están cobrando la pensión por adelantado, y yo no tengo plata. Sí, claro, está bien, pero no hay prueba, pues. O sea, la cuestión no va la imputación que se pueda formular al colegio correspondiente, sino que la misma tiene que ir aparejada necesariamente de pruebas, porque si vas a esperar que hay que las consiga, eso es un poco complicado. Claro, pero lo mismo que nosotros hemos hablado con algunos padres de familia, que dicen que este año, por ejemplo, han aumentado la pensión en algunos colegios privados, por más que va a seguir siendo virtual la enseñanza, o simplemente han regresado a lo que cobraban antes de hacer el descuento que hicieron el año pasado. Eso para los padres de familia no es justo, pues, porque sigue siendo una educación virtual. ¿Este no es un concepto por el que puedan presentar una queja a INDECOPI, o sí? No. O sea, si yo presentara una queja, no diría eso, porque el colegio te respondería muy suelto. Si no quieres, vete al otro. A bajar las pensiones, porque si el Estado se está entrometiendo en un ámbito que le es totalmente ajeno. O sea, por ahí no va la cosa. El tema da porque, por ejemplo, en el tema económico, los colegios han sostenido que no pueden rebajar las pensiones porque si no quiebran, porque se han visto perjudicados igualmente por la pandemia, etcétera. Entonces, en ese sentido, el decreto de urgencia que les comentaba al inicio, el 002-2020, estableció que los padres tienen derecho a solicitar a los colegios información financiera y contable para verificar si en la práctica efectivamente el colegio está a punto de irse a la quiebra. En ese sentido, los padres pueden solicitar el balance auditado del año anterior, los estados de ganancias, pérdidas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una herramienta. Ahora bien,
¿Cómo es esta información que los colegios están suministrando a los padres que así lo hacen? Bueno, eso es algo que habría que fiscalizar. Claro. Otro tema... ¿Qué garantías tenemos, no? Claro, otro tema que es muy importante y va en relación a lo que ustedes dijeron hace unos instantes acerca de que el Ministerio de Educación va a abrir ya matrículas en colegios públicos. Ese es un tema que es para reflexionar, ¿no? Porque los padres de familia Públicos y tienen privados. que ponerse la mano al pecho y evaluar sus posibilidades económicas reales este año. Porque si un padre de familia con las justas, gateando, arañando, acabó el año pasado y pudo pagar de alguna manera las pensiones, ese padre de familia tiene que entender que si no puede hacerlo este año, pues tiene que pensar en cambiar su hijo a un colegio público. Tiene que hacerlo, o sea, tiene que asumir también su realidad. Porque lo otro, meterse a un estrés innecesario y luego a contraer deudas que en el futuro inmediato no va a poder pagar. Por eso también uno tiene que ser bastante frío al tomar este tipo de decisiones. Yo entiendo que hay padres de familia que decían, yo quiero que mi hijo estudie en este colegio porque aquí yo estudié, o yo quiero que mi hijo estudie en este colegio porque tiene piscina olímpica, tiene cancha de fútbol profesional, pista de atletismo. Sí, claro, pueden ser buenas razones, pero este año su hijo, entiéndalo papá, no va a estar así uso de la piscina olímpica ni de la cancha de fútbol profesional, sino que va a ser igualito que todos los niños de todas las condiciones sociales y todos los distritos del Perú, va a ser un niño más que va a estar a esa distancia. Entonces, ¿cuál sería la razón para persistir en pagar algo que de repente ya no puedo pagar? Por eso hay que reflexionar un poquito, ¿no?